Hay preguntas que aparecen porque sí. No sabes de dónde salieron. Solo llegan. Esta apareció mientras manejaba. ¿Qué tiene que ver Batman y el Imperio Romano? Me dio risa. ¡Qué tontería! Seguí manejando. Pero la pregunta se quedó ahí. Al día siguiente seguía pensando en eso. Batman, Roma, Batman, Roma. No había manera de ponerlos en la misma conversación sin que sonara forzado. Y eso curiosamente fue lo que empezó a interesarme. Porque si comparo dos museos ya sé más o menos por dónde va la conversación. Si comparo dos arquitectos, también. Incluso dos ciudades, pero ¿Batman y el Imperio Romano? No. Es como si alguien te pidiera encontrar la relación entre un trombón y una pirámide. Antes de pensar una respuesta, lo primero que haces es preguntarte por qué alguien haría una pregunta así. Intenté resolverla como resolvemos casi todo hoy. Abrí Google. Pensé que seguramente existiría algún dato curioso, alguna entrevista donde Bob Kane mencionara a Roma, algún cómic extraño donde Batman viajara en el tiempo, una referencia perdida, algo. Nada que realmente valiera la pena. Y ahí me di cuenta de que estaba haciendo trampa. Estaba esperando que alguien hubiera pensado por mí. Cerrar Google fue en realidad el inicio del video. Porque hay preguntas que Internet responde muy bien. ¿En qué año cayó el Imperio Romano? ¿Cuándo apareció Batman por primera vez? ¡Listo! 2 búsquedas. Pero esta pregunta no funciona así. No existe una página titulada Las 7 relaciones entre Batman y el Imperio Romano. Y qué bueno. Porque eso significa que por unos minutos no queda otra opción que pensar. No buscar. Pensar. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Buscar consiste en encontrar información que ya existe. Pensar implica correr el riesgo de no encontrar nada. Y durante un rato eso fue exactamente lo que ocurrió. No encontraba absolutamente nada, hasta que empecé a sospechar que el problema no era Batman, ni Roma. Era la pregunta. Casi media hora intentando descubrir qué tenían en común. Como si todas las conexiones tuvieran que parecerse. Como si conectar dos cosas consistiera en buscar rasgos compartidos. Los dos tienen, los dos hacen, los dos representan. No, eso era demasiado fácil. Y sobre todo demasiado aburrido. Entonces cambié una sola palabra. No pregunté qué tenían en común. Me pregunté qué pregunta podía responder tanto Batman como el Imperio Romano. No tenía idea de cuál era. Todavía no. Pero de pronto dejó de importar que uno fuera un cómic y el otro un imperio. Había algo más interesante ocurriendo debajo. Una sensación extraña. Muy parecida a cuando sabes que una palabra la tienes en la punta de la lengua y todavía no aparece. Sabes que está ahí, solo no sabes cuál es. Y entonces apareció una pista completamente inesperada. No vino de Roma, ni vino de Batman. Vino de otra pregunta. Porque hay personas que desaparecen y hay ideas que parecen negarse a morir. Ahí sentí que tal vez este video no era tan mala idea. Porque hay ideas que sobreviven a quienes las crean. Batman parece un buen lugar para empezar. Porque si lo piensas un momento, Batman ya debería de haber desaparecido. No porque el personaje sea malo, al contrario. Porque casi todo ha cambiado. Han cambiado los dibujantes, los guionistas, los actores, la música, la fotografía, hasta la manera de entender a los superhéroes. El Batman de Adam West parece venir de un universo completamente distinto al de Robert Pattinson. Si pusieras las dos películas una detrás de la otra y les borraras el nombre, costaría trabajo creer que hablan del mismo personaje. Y sin embargo, nadie tiene la sensación de que existan 20 Batman distintos. Seguimos diciendo Batman, en singular. Eso es raro, mucho más raro de lo que parece. Piensa en cualquier otra cosa. Si cambias los ingredientes de una receta, deja de ser la misma receta. Si cambias demasiadas piezas de un edificio, deja de ser el mismo edificio. Hay una vieja paradoja filosófica, la nave de Teseo. Imagina un barco. Se rompe una tabla y la reemplazas. Después otra, luego otra. Pasan los años y ya no queda una sola pieza original. La pregunta incómoda es, ¿sigue siendo el mismo barco? No hay una respuesta que deje satisfecho a todo el mundo. Pero Batman parece desafiar esa paradoja. Puedes cambiar casi todas las piezas y sigue siendo Batman.
Entonces empecé a jugar un poco. ¿Qué pasaría si le quitamos el traje? Bueno, ha habido historias donde casi no aparece con el traje. ¿Y si le quitamos la Baticueva? También. ¿Y Alfred? Sí, hay historias sin Alfred. ¿Y Gordon? Igual. ¿Y Gotham? Aquí ya empiezas a dudar. Pero todavía no quiero ir ahí. Lo interesante es otra cosa. Cada vez que intentaba definir a Batman mediante una característica concreta, aparecía una excepción. Eso suele ser una mala noticia. Cuando una definición necesita demasiadas excepciones, normalmente significa que la definición no sirve. Entonces dejé de preguntarme qué tiene Batman y empecé a preguntarme qué permanece. No es exactamente lo mismo, porque permanecer no significa quedarse intacto. Significa seguir siendo reconocible después de cambiar. No pasa todo el tiempo. Piensa en un amigo de la preparatoria al que no ves desde hace 20 años. Seguramente ya no viste a la misma persona. Tiene otras arrugas, otro trabajo, quizás otros intereses. Tal vez ya ni siquiera vive en la misma ciudad. Y aún así, después de 10 minutos de conversación, dices algo muy extraño. Sigue siendo tú. ¿Qué quiere decir esa frase? Porque objetivamente no es el mismo. Todo cambió. Pero sentimos que hay una especie de continuidad invisible. Con Batman ocurre algo parecido. Y ahí fue donde empecé a sospechar que llevábamos mucho tiempo usando una palabra sin detenernos realmente a pensarla. Símbolo. La escuchamos tanto que perdió peso. Batman es un símbolo. La bandera es un símbolo, la cruz es un símbolo, la paloma de la paz, los anillos de matrimonio, los logotipos, todo parece ser un símbolo. Pero esa respuesta no me deja tranquilo, porque decir que algo es un símbolo no explica absolutamente nada. Es como cambiar una palabra por otra. Entonces hice un ejercicio. Intenté imaginar un mundo donde el murciélago nunca hubiera existido. No el animal, el emblema. Imagina exactamente al mismo personaje, el mismo entrenamiento, la misma historia, la misma ciudad. Pero en lugar de un murciélago decide convertirse en otra cosa. ¿Un lobo? ¿Un halcón? ¿Una araña? No sé. Curiosamente sientes que algo se rompe. No porque el murciélago tenga superpoderes, sino porque de alguna manera ya dejó de representar solo un animal. Empezó a representar una idea. Y ahí está la diferencia. Un objeto vale por lo que es. Un símbolo vale por todo lo que carga encima. Nadie se emociona viendo un pedazo de tela, pero millones de personas se emocionan viendo una bandera. No por la tela, por la historia que esta tela concentra. Batman hace exactamente eso. El traje no importa demasiado. El murciélago tampoco. Lo que importa es que ambos condensan una idea mucho más grande que Bruce Wayne. Y fue justo ahí donde Roma apareció otra vez. No porque estuviera buscando emperadores, sino porque empecé a preguntarme cómo consigues que millones de personas crean que pertenecen a algo que existirá mucho después de que ellos mueran. Los romanos entendieron muy pronto que ningún emperador podía cargar solo con esa tarea. Las personas mueren. Las ideas también pueden morir, a menos que encuentren una forma de hacerse visibles. Por eso las águilas, por eso los estandartes, por eso las monedas con los mismos rostros circulando durante años. Por eso los desfiles, por eso los arcos. No era decoración. Era una manera de recordarle constantemente a cualquiera que caminara por el imperio que Roma estaba ahí, incluso cuando el emperador no estaba. Y entonces caí en una cuenta bastante incómoda. Quizá admiramos demasiado a las personas. Nos encanta poner nombres en las fachadas, hablar del fundador, del arquitecto, del artista, como si las grandes obras fueran la extensión de un individuo. Pero las ideas que realmente sobreviven hacen algo muy distinto. Logran desprenderse de quien las creó. En algún momento dejan de necesitarlo. Yo creo que esa es una forma muy extraña de medir el éxito. No cuando todo el mundo sabe que tú lo hiciste, sino cuando ya nadie necesita saberlo para que siga funcionando. Batman llegó ahí, Roma también. Muchas de las cosas que más han cambiado en nuestra historia hicieron exactamente lo mismo. Pero hay algo que no termina de cuadrarme. Si en el fondo todo depende de una idea, ¿cómo consigue una idea gobernar a millones de personas? Porque una idea no pesa, no ocupa espacio. No puedes ponerla sobre una mesa y aún así cambia el comportamiento de la gente. Eso es algo rarísimo. Piensa en una fila.
2 personas están esperando el metro. Llega una tercera. Podría meterse al frente. Físicamente puede hacerlo. Nadie la está sujetando. Y sin embargo, la mayoría no lo hace. ¿Por qué? Porque hay una regla. Ahora, intenta señalarla. ¿Dónde está? No el letrero, la regla. ¿En qué parte del andén existe? No puedes tocarla, no puedes medirla, pero acabas de verla modificar el comportamiento de varias personas. Eso es fascinante. Hay cosas invisibles que organizan nuestra vida todos los días. El dinero, la propiedad, las leyes, las promesas, la confianza. No puedes señalar ninguna, solo puedes observar sus efectos. Batman funciona de una manera muy parecida. En Gotham hay criminales que salen corriendo apenas ven una silueta sobre un edificio. A veces ni siquiera saben si realmente es Batman. Les basta la posibilidad. Eso significa que el poder de Batman no está únicamente en sus puños. Está en una idea que ya se instaló en la cabeza de toda la ciudad. Es curioso. Bruce Wayne pasa años entrenando su cuerpo, pero yo creo que la verdadera batalla nunca ocurre ahí. Ocurre cuando consigue instalar una expectativa, cuando los demás empiezan a comportarse como si Batman pudiera aparecer en cualquier momento. Y entonces piensa en Roma. Normalmente imaginamos el Imperio Romano como una máquina militar, legiones, espadas, conquistas, pero un imperio no puede sostenerse únicamente por la fuerza, no durante siglos, no sobre un territorio tan grande, sería imposible. En algún momento la gente tiene que obedecer incluso cuando no hay un soldado observando. Y ahí, las leyes dejan de ser solamente castigos, empiezan a convertirse en costumbre, luego en identidad, y al final, en algo que parece natural. Los romanos no construyeron solamente caminos, construyeron una manera de entender el mundo. Una persona nacía dentro del imperio y aprendía desde muy pequeña qué significaba ser romano, qué podía hacer, qué no, qué era honorable, qué era vergonzoso. No necesitaba un centurión detrás todo el tiempo. La idea ya vivía dentro de ella, y eso me hizo pensar en una frase que repetimos muchísimo: las ideas cambian el mundo. Siempre me ha parecido una frase bien bonita, pero es muy abstracta. Ahora creo que es mucho más literal de lo que imaginamos. Una idea cambia el mundo cuando consigue que miles de personas empiecen a tomar decisiones distintas sin necesidad de ponerse de acuerdo cada mañana. Cuando una idea llega a ese punto, ya no necesita convencer. Empieza a aparecer sentido común. Y aquí es donde se pone peligroso, porque olvidamos que alguna vez fue solo una idea, pensamos que siempre estuvo ahí, que las cosas simplemente son así. Roma hizo eso, Batman también. Ninguno necesitaba estar presente todo el tiempo, bastaba con que la gente creyera que podía estarlo. Hay una diferencia enorme entre controlar a alguien y lograr que esa persona empiece a controlarse sola. Todos los sistemas realmente poderosos terminan descubriendo eso en algún momento. Es por eso que seguimos hablando de Roma 2000 años después. No porque conquistara medio mundo, sino porque logró algo muchísimo más difícil: convencer a millones de personas de vivir dentro de una misma idea. Y hay algo que no podemos quitarnos de la mente nunca: la idea de que Batman protege Gotham. Sin embargo, creo que esa historia puede que esté incompleta. Batman también es producto de Gotham. Haz un ejercicio. Imagina exactamente al mismo Bruce Wayne, con el mismo dinero, con la misma disciplina, con la misma inteligencia, con el mismo entrenamiento, y sácalo de Gotham. Llévalo a un pequeño pueblo donde el mayor escándalo del año sea un robo de bicicletas, donde la policía de hecho funciona, donde los periódicos no abren todos los días con un asesinato, donde puedes caminar de noche sin mirar 2 veces hacia atrás. ¿Aparecería Batman? Bruce Wayne sí, Batman no. Porque Batman necesita una ciudad muy específica. Necesita callejones, necesita edificios que proyecten sombras, necesita corrupción, necesita una policía rebasada, necesita sentir que las instituciones ya no alcanzan. Siempre pensamos que Gotham es el escenario. No lo es. Es uno de los protagonistas. Piensa en algo mucho más cotidiano. Entras a una biblioteca, nadie te recibe con un discurso. Nadie te explica las reglas. Sin embargo, tú bajas la voz, caminas más despacio e incluso tus movimientos cambian. Ahora, entra a un estadio de fútbol. Compórtate exactamente igual. Habla en susurros, camina con solemnidad, mira al piso. Te vas a sentir completamente fuera de lugar. ¿Por qué?
porque los espacios no solo contienen actividades, las provocan. Nos gusta pensar que tomamos decisiones completamente libres, y eso no es cierto. El espacio participa todo el tiempo. Hay restaurantes donde una sobremesa dura 3 horas, y otros donde 20 minutos después ya sientes que estorbas. Hay plazas donde los niños empiezan a correr apenas llegan. Hay oficinas donde nadie se atreve a interrumpir al jefe aunque la puerta esté abierta. Hay museos donde las personas hablan como si estuvieran en una iglesia y nadie les dio instrucciones. Esto me parece fascinante. La arquitectura no espera a que leas un reglamento. Empieza a conversar contigo mucho antes, con la luz, con la escala, con la distancia entre las personas, con la altura del techo, con el sonido, con el recorrido. No te obliga, pero te empuja y casi nunca lo notas. Entonces volví a Gotham. Entendí que no era una ciudad dibujada para que Batman tuviera donde pelear. Era una ciudad diseñada para que Batman pareciera inevitable. Las azoteas, los callejones, las gárgolas, los puentes elevados, las fábricas abandonadas, todo contribuye a una misma sensación. No importa si es de día o de noche, Gotham siempre parece estar esperando a que ocurra algo. Y en un lugar así, un hombre vestido de murciélago deja de parecer absurdo. Empieza a parecer lógico. Y entonces aparece nuevamente Roma. Pero no pensé directamente en el Coliseo ni en los acueductos, sino en la persona que caminaba todos los días por esas calles. Porque la gran obra de los romanos no fueron sus edificios, fueron los romanos. Construyeron espacios que enseñaban una manera de vivir. El foro enseñaba qué significaba participar en la vida pública. Los caminos reorganizaban el territorio, pero también las relaciones entre las personas. Un templo enseñaba dónde mirar. Un arco del triunfo enseñaba qué victorias debían recordarse. La arquitectura era una forma de educación, silenciosa, persistente y cotidiana. Y eso cambia completamente la manera de entender un edificio. Un edificio nunca está terminado cuando colocan la última piedra. Ahí apenas empieza su trabajo. Porque lo que realmente produce no son metros cuadrados. Produce encuentros, hábitos, recuerdos, formas de relacionarnos. Piensa en la escuela donde estudiaste. Seguramente recuerdas algún salón, algún patio, una escalera, un rincón donde siempre se juntaban los mismos compañeros. Ahora, pregúntate algo. ¿Cuántas amistades nacieron gracias a ese lugar? ¿Cuántas conversaciones nunca habrían ocurrido si esa banca hubiera estado 5 metros más lejos? Nunca lo sabremos, pero esas decisiones existen todos los días y son decisiones de diseño. Por eso nunca he creído que la arquitectura consista únicamente en construir edificios. Construimos condiciones. Condiciones para que ciertas cosas ocurran y para que otras sean mucho menos probables. Llevamos siglos diciendo que las personas construyen ciudades. Es verdad. Pero la otra mitad de la historia casi nunca la contamos. Las ciudades también construyen personas. Roma lo entendió hace 2000 años. Gotham no hace 2000 años, pero también lo entendió. Y el verdadero problema nunca fue Batman. Llegamos hasta aquí sin hablar realmente de él y sin hablar casi de Roma. Hablamos de símbolos, de autoridad, de ciudades, de comportamiento. Batman y el Imperio Romano fueron apenas 2 puertas de entrada. Y eso explica por qué me gusta tanto hacer este ejercicio. Porque nunca termina donde empieza. Cuando escribí la pregunta de este video pensé que estaba intentando conectar 2 cosas. Ahora creo que estaba intentando romper una costumbre. Nos acostumbramos a guardar el conocimiento en cajones. Historia, arquitectura, literatura, psicología, economía, como si los problemas también vivieran separados. Pero nunca ha sido así. La arquitectura lleva siglos intentando responder preguntas que también se hace la psicología. El cine resuelve problemas que después aparecen en la política. Los videojuegos descubren cosas sobre el aprendizaje que terminan interesándole a la educación. Las disciplinas cambian. Las preguntas, no tanto. Nunca me ha interesado aprender arquitectura para hacer arquitectura, ni estudiar museos para hacer museos. Lo que realmente me interesa son las preguntas, porque una buena pregunta tiene una propiedad muy rara. Viaja. Puedes llevarla de un museo a un videojuego, de una ciudad a una película, de un cómic a un imperio, y sigue funcionando. Por eso nunca empiezo un proyecto preguntándome qué referencias necesito. Empiezo preguntándome qué pregunta estoy intentando responder. Si la pregunta es buena,
Las referencias empiezan a aparecer solas, y aparecen donde menos las esperas, en una canción, en un aeropuerto, una conversación, tal vez Minecraft, Batman. Eso también cambia la manera de mirar el mundo. Dejas de caminar buscando edificios interesantes, empiezas a buscar ideas interesantes. Y las ideas tienen la mala costumbre de aparecer en cualquier parte. En un puesto de tacos, en un videojuego, una serie, una clase, formado en el supermercado. Creo que la creatividad se parece mucho más a eso de lo que solemos admitir. No consiste en tener ocurrencias brillantes. Consiste en reconocer patrones donde los demás ven temas distintos. Y esa diferencia es enorme, porque deja de importar cuánto sabes de una disciplina. Empieza a importar cuántos puentes eres capaz de construir entre ellas. Por eso, cuando alguien me pregunta qué tiene que ver Batman y el Imperio Romano, ya no intento responder inmediatamente. Prefiero devolver otra pregunta. ¿Qué problema están intentando resolver los dos? Casi siempre ahí empieza la conversación interesante. Esa misma pregunta puede hacerse con casi cualquier cosa. Con Miss Van der Rohe y Minecraft, con Taylor Swift y el castillo de Chapultepec, con Tarantino y la museografía, con los Beatles y los tacos al pastor. No porque esas cosas se parezcan, sino porque los seres humanos llevamos miles de años enfrentándonos a los mismos problemas. Solo cambian las herramientas. Y eso significa que el siguiente gran descubrimiento probablemente no esté escondido dentro de tu disciplina. Está esperándote en otra, en un lugar donde todavía no has pensado buscar.